Les damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Manuel Bazán, soy director de ABC Group Consultora. Somos una agencia que trabajamos toda la parte de marketing digital, relaciones públicas y experiencia de cliente. Estamos ya trabajando hace casi 2 años en todo este modelo de negocio. Y bueno, acá un poco la idea de este webinar es presentarle a Facundo, que con él ya yo lo conozco hace varios años, hace casi 3 años que empecé a trabajar con él en forma personal y hace más de un año que está trabajando con nosotros en la agencia, aplicando esta dinámica que es el enfoque sistémico, que nos ha ayudado muchísimo para poder configurar las relaciones dentro de la agencia, para poder tomar el liderazgo desde otro lugar, desde un lugar más empático, desde un lugar más adulto. Entonces, bueno, acá lo dejo a Facu. Él es licenciado en filosofía, constelador familiar y organizacional. Así que bueno, acá los dejo con él y muchas gracias a todos por sumarse. Bueno, hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos. Eh, bueno, un poco la idea de este encuentro o de lo que yo quería compartirles tiene que ver con el abordaje sistémico dentro de las organizaciones, de las empresas, en el mundo laboral en general. eh, y que bueno, que venimos trabajando ya hace, como dijo Emanuel, en ABC hace bastante tiempo, pero también en otros grupos de trabajo y también con distintos tipos de estructuras, desde cooperativas que son con estructuras horizontales o empresas más clásicas que tienen estructuras más piramidales. Eh, pero bueno, independientemente de esas diferencias, en el enfoque sistémico de las organizaciones, eh, lo que hacemos es entender las organizaciones, las empresas, los grupos humanos, justamente como un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas hacen que cada individuo, cada componente del sistema cumpla una función y tenga un rol determinado para el funcionamiento de ese sistema. Entonces, lo que muchas veces sucede en las organizaciones, independientemente de la estructura que tengan, estamos hablando a veces de una empresa grande o a veces una empresa pequeña como puede ser una empresa familiar, lo que muchas veces sucede es que no está muy claro o muy pulido los roles y la comunicación hacia adentro de la empresa. Entonces, por mucho tiempo en las organizaciones se trabajó haciendo hincapié en el aspecto más material y visible, que son los recursos y los procesos. Me refiero a los recursos económicos de las personas, los procesos técnicos, todo eso que se puede ver y tocar de alguna manera y distintos niveles que son invisibles, pero que impactan en ese nivel, sobre todo a nivel de las relaciones y de la identidad de esas organizaciones, con el tiempo fueron dimensionándose el impacto que tenía y lo importante que era para que el desarrollo de esos proyectos tenga muchísimo mejor desempeño y genere otros climas de trabajo que, que bueno, tienen un efecto en muchos niveles. Y hay que entender que una organización, una empresa, siempre tiene un fin determinado eh, que tiene que ver con brindar un servicio y por lo tanto es muy importante cómo es el proceso en el cual ese servicio se brinda. Y hay algo muy importante que suele pasar en las distintas estructuras y voy a partir de algo muy concreto y cercano para ir llevándolo a esferas más grandes, pero para que sea también más pedagógico. En una empresa familiar, independientemente del tamaño, suele suceder que estos roles dentro de la empresa o de la organización muchas veces no están claros porque se confunden con los roles familiares. Y esto en lo sistémico es muy importante porque no solamente eso tiene consecuencias para el funcionamiento de la empresa o la organización, sino también para el funcionamiento de la familia. O sea, se perjudican
ambas instancias. Por ejemplo, en un sistema familiar, todos pertenecen a la familia, todos tienen derecho a pertenecer y forman parte de la familia, y la familia también tiene distintos niveles. Eh, no es lo mismo ser padre, ser madre, que ser hijo, ser abuelo, ser nieto. Esos niveles establecen una jerarquía que tiene que ver con la función y el rol dentro de la familia, porque no es la misma la responsabilidad que tiene un papá y una mamá para el desarrollo de los hijos que un hijo, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces en las empresas familiares eso se traslada a la empresa. Y ahí tenemos un problema porque la empresa o la organización lo que requiere es, o lo que da prioridad es la capacidad de desarrollar una función. Entonces, por ahí en una empresa familiar, el hermano menor, el hijo menor, que tiene una jerarquía menos importante dentro del sistema familiar, en la empresa está más capacitado porque estudió o por lo que fuere, tiene una capacidad que es más funcional a la empresa familiar. ¿Qué pasa? Como muchas veces se trasladan los roles de uno a otro, eso va generando distintos desórdenes. Y también pasa que las dinámicas de un ámbito se trasladan al ámbito empresarial. Entonces, en la empresa se dan conflictos que tienen que ver con papá, mamá, hijo, y no de los roles que hay en las empresas, y eso tiene un impacto en la empresa y si hay más personas que componen esa empresa, en todas las personas, porque justamente pierde coherencia y el mensaje que va de alguna manera derramándose por toda la estructura obedece esos conflictos que pueden iniciarse en la familia y manifestarse, en este caso en la empresa familiar, o viceversa, los conflictos de la empresa se trasladan al seno familiar. Por eso, entender que cada organización tiene una estructura, tiene sus normas, tiene sus reglas y tiene sus funciones para que la comunicación sea más coherente y más tangible, permite un buen funcionamiento. Entonces, sobre todo, eso parte de quienes tienen más poder de decisión, de la parte más importante que es la que dirige, que forma parte de la identidad de esa organización. Entonces, eh, ese nivel muchas veces es el que en nuestro trabajo es el que detectamos. Por ahí una persona viene a hacer un trabajo sistémico porque hay conflictos o hay algún problema en un área específica, que puede ser en un área de trabajo, no sé, en el sector de ventas o en el sector de postventa o en cierta gerencia, en un nivel hay conflicto, bueno, puede ser un conflicto muy específico que impacta de determinada manera en el desenvolvimiento de la empresa. Pero cuando uno trabaja sistémicamente, vemos toda la red que hay detrás de eso y por ahí nos encontramos con algo mucho más complejo y más profundo que se está manifestando en ese área, pero que tiene que ver con un origen diferente. Entonces, para este enfoque es muy importante, y esto que voy a decir parece obvio, pero lamentablemente no pasa mucho, es que esté claro cuál es el rol y la función de cada miembro de ese sistema. Porque mientras menos claridad haya, más conflicto se genera, independientemente de que en las cuestiones económicas a veces quizá funciona, eh, y no es que la organización entra en crisis. Pero ese crecimiento incluso puede ser problemático, porque mientras más crezca en ese desorden, después el conflicto, cuando se manifieste, puede ser mucho más complejo. Entonces, eh, es muy común cuando no hay esa coherencia, no está clara, que encontremos que por ahí personas dentro de una estructura trabajan el doble que otras personas, percibiendo el mismo sueldo. Esas personas por ahí tienen otra lealtad a la organización, pero tienen el mismo reconocimiento que quizá otra persona que no tiene ese nivel de compromiso, y viceversa. eh, no se reconoce a veces el desempeño, ni tampoco se observa a nivel proactivo los conflictos o las disfuncionalidades que se dan dentro de la estructura. Quizás se generan castigos, pero que no muchas veces
particularizan ese conflicto, pero no se ve el trasfondo. Entonces por ahí quizá vamos a encontrar en distintas organizaciones que hay un área que hay conflicto, se reemplaza el personal y de repente ese conflicto vuelve a aparecer. Entonces, siempre quienes están en los ámbitos de mayor jerarquía, que tienen más poder de decisión, es donde tenemos que mirar, porque sobre eso, sobre esa base, es donde se va derramando y donde se va generando la estructura que puede generar conflicto o buen funcionamiento de la organización. Y desde lo sistémico, todo está conectado. Eh, y en ese sentido también es muy importante el nivel humano y el tipo de relaciones que se establece, porque eso facilita el desarrollo de los individuos que están dentro de la organización y a su vez ese desarrollo de los individuos permite el mejor despliegue de la organización en general. Y en ese sentido, nuestra cultura tiene una estructura que está viendo sus límites en este momento actual, global, donde no, los fines no tienen que ver con el desarrollo muchas veces del individuo al servicio del grupo y viceversa, sino con otros fines que simplemente puede ser el enriquecimiento económico, que no tiene nada de malo, digamos, pero que, que no tiene un fin claro, entonces eso en algún momento, por más que funcione, eso genera crisis hacia adentro, hacia afuera, y de hecho a mí me ha pasado mucho, me encuentro con personas de distintos ámbitos, profesional, que tienen mucho éxito, que se están desarrollando con un despliegue laboral óptimo, pero que la persona tiene una experiencia interna muchísimo más compleja que eso, y de hecho a veces sin poder disfrutar o hasta completamente alejado de, de ese éxito en un sentido de plenitud, disfrute personal, porque justamente también tiene que ver con todo esto que yo escribía antes. Entonces, que toda esa coherencia esté al servicio del desarrollo de los que componen la organización y de la organización en sí, no solamente tiene un impacto a nivel económico, sino también al desarrollo personal de cada individuo, eh, y donde eso es muchísimo más intangible, no tiene que ver solo con lo material, sino con la realización, digamos, ¿no? Y ahí volvemos a una cuestión cultural que es qué entendemos por ser exitoso. Eh, Porque también ahí muchas veces el tipo de éxito que nuestra cultura expone es un éxito que, de hecho, a muchas personas que llegan a ese gran éxito sin algo más profundo de base, es un lugar de mucho vacío, digamos, de una gran intemperie y que justamente no es un lugar satisfactorio. Entonces, en las organizaciones, esto se manifiesta de muchas maneras y en distintos estratos, desde los lugares más bajos de la estructura hasta los lugares más altos y de dirección. Entonces, en esos niveles, el enfoque sistémico trabaja de distinta manera a través de ver qué nos está trayendo el conflicto en la organización, al servicio de qué está ese conflicto, y al poder integrar eso, tener un mayor desarrollo en los máximos niveles posibles, sobre todo desde mi perspectiva, que tiene que ver con estar al servicio de las personas, eh, porque eso permite que lo que se realiza tenga fuerza. Sobre todo en estos momentos de crisis, es donde eso se hace mucho más visible. Las organizaciones, los grupos humanos que tienen esa base más desarrollada, han podido tener muchísimos otros recursos, aparte del económico, para afrontar esta situación. Y los que no, incluso teniendo muchos recursos económicos, han entrado en una crisis muy profunda, porque justamente se pusieron en juego cuestiones humanas con esta crisis global, que trascienden lo económico, aunque obviamente impactan directamente en lo económico. Entonces, este enfoque también tiene que ver con eso, con una mirada muchísimo más humana de las relaciones laborales, eh, y que a partir de eso se genere, digamos,
el desarrollo. No sé, Manuel, si querés compartir en ese sentido, eh, porque por ahí estoy hablando como mucho a nivel más teórico, pero esto que estoy como describiendo más en lo concreto, cómo has vivido vos ese proceso con las intervenciones que hemos hecho y en todos estos estratos, cómo se ha manifestado, digamos, en tu relación con los clientes, con el personal. Sí, bueno, en todo este tiempo que venimos trabajando fue que creo que todas las personas que tienen un emprendimiento o son profesionales o tienen una empresa, vas pasando por momentos de crisis donde vas viendo que surgen conflictos, situaciones, ya sea con el equipo, ya sea con clientes, con proveedores que a veces te sobrepasan y también lo que tiene esta cuestión al ser sistémico que son recurrentes. No es que pasa solamente una vez, sino que son como conflictos que empiezan a tener como un común denominador, empiezan a ser recurrentes y llega un momento que decís, che, a ver, ¿qué me está trayendo esta situación? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Desde dónde surge este conflicto para que yo tenga esa situación tan visible y a su vez también me genere tanta incomodidad y me moleste tanto? Porque eso es lo que tiene todo esto. Son situaciones que realmente te atraviesan en todo sentido, desde lo personal, desde lo profesional, desde lo emocional. Entonces, en todo esto lo que fue el crecimiento de la agencia, que como les decía, yo empecé como emprendedor en el 2010, pero tomó forma de agencia después de un montón de recorrido en el 2018 junto con Javi, que decidimos en septiembre armar la agencia. Y claramente cambia el paradigma porque una cosa es ser emprendedor donde sos más autónomo, donde tal vez trabajás con otras personas, pero desde un estilo por proyecto, freelance, como se dice, a empezar a conformar un equipo de trabajo, a empezar a gestionar personas, a empezar a gestionar procesos, a empezar a gestionar, en este caso, como nosotros, finanzas, cuestiones económicas, que cuando uno está en una profesión o como freelance se dedica más al proyecto en sí de lo que, de la base en la cual es la profesión de uno. Y acá cuando empezás a crecer, empezás a necesitar un montón de herramientas, desde lo técnico, por supuesto, pero mucho desde lo blando, desde el liderazgo, desde todo lo que se llama soft skills, las habilidades blandas de cómo gestionar las emociones, cómo gestionar los procesos, los conflictos, cómo gestionar a los colaboradores, cómo equilibrar ese interés entre lo que la empresa necesita y tu colaborador también necesita desde lo profesional y desde lo humano. Entonces fueron un montón de cuestiones que tampoco nos estaba yendo para nada bien como agencia, veníamos con muchos problemas de procesos, problemas o conflictos con los clientes. Entonces fue decir, che, de esta manera no vamos a ir a ningún lado. Y fue un cambio y un punto de inflexión donde empezamos a trabajar con Facu y también con otras dinámicas que nos sirvieron mucho, como fue lo de Maurici, que es con lo que estamos hablando de Design Thinking, que nos permitió mapear todos los procesos y detectar los puntos críticos que estábamos teniendo en todo sentido, pero a su vez desde mi mirada personal y también un poco de todo lo que me ayudó las constelaciones familiares en sí, porque yo empecé desde lo personal a transitar este viaje holístico, fue decir, a ver, si a mí me ayudó tanto desde lo personal a poder organizarme, a poder empezar a equilibrar un montón de cosas, vamos a empezar a llevar este abordaje a la agencia. Empezamos trabajando con Javier, porque bueno, según esta cuestión es muy importante empezar con la parte que lidera el proyecto, porque en todo este viaje y en toda esta situación me fui dando cuenta y cada vez tengo la certeza de que el equipo de laburo en el cual uno trabaja es un reflejo de uno, nuestro equipo es el reflejo de uno, los conflictos son un reflejo nuestro, de cuestiones que tal vez no estamos prestando atención, de cuestiones que tal vez están en un ámbito inconsciente y es necesario trabajar y darle visibilidad para que cambien los procesos y las situaciones. Entonces, desde ese lugar empezamos a avanzar y ya llevamos más de un año trabajando
y ya estamos trabajando también con el equipo, el cual también le estamos convidando este tipo de visión de las relaciones, de visión de los negocios, de visión de cómo eh, estar al servicio todos con todos en ese sentido, de generar un equilibrio en este trabajo y no estar sintiendo que estoy dando de más, sintiendo que mi esfuerzo o mi trabajo no está siendo reconocido. Y no es sencillo, porque constantemente vamos evaluando situaciones, vamos evaluando momentos, procesos, pero que uno sea humano, que eso lo hablamos mucho con Facu, no quiere decir que no se pongan límites claros. Y en todo este aprendizaje que vamos teniendo y también que estamos trabajando con otras empresas, ayudándolo a ver la organización desde este enfoque, que es súper importante que se alineen los procesos, es súper importante que se alineen las métricas, es muy importante que quede claro qué es lo que yo estoy pidiendo, para cuándo lo estoy pidiendo y cuál es mi nivel de expectativa, que acá podemos mixar un poco con lo que es coaching ejecutivo también, de esta cuestión de promesas, de pedidos, de Y cuál va a también, ser el grado de satisfacción que eh, yo estoy necesitando. sí, también en relación a esto que vos decís, que pasa mucho que uno traslada, esto es algo que hemos trabajado mucho con ustedes, uno traslada al resto de las personas sus propias formas, ¿no? Entonces, Eh, como yo soy una persona que soy muy puntual o que siempre tengo un estándar de trabajo de determinada manera, espero eso del otro. Y lo que yo tengo que entender, sobre todo cuando manejo un grupo humano complejo, que cada persona viene de un sistema distinto, de creencias diferentes, de educación diferente, y va a ejecutar las acciones de su forma. A lo mejor con el registro personal de que está haciendo lo mejor que pueda, pero para mí eso quizá no es lo óptimo. Entonces, si yo ya parto del lugar de que el otro no se está esforzando o está haciendo mal las cosas, y no las entiende, en vez de abordar la complejidad de, y desde ahí empezar a comunicar de la manera más clara y sin tantas suposiciones, puedo resolver conflictos que me pueden llevar muchísimo tiempo de manera más rápida. Acá leo una pregunta que está haciendo Carolina, creo que tiene que ver con sí. esto, por eso la tomo. No sé si puedo ir respondiendo porque no Sí, sí, a dijimos ver, nada, eso también, pero eso también está sí. bueno, que nos gustaría, si quieren dejar alguna duda, alguna consulta, si tienen algún conflicto en particular en su empresa, liderando o con su jefe o cuestiones que puedan pasar, estaría muy Ah, bueno que lo pongan acá en el chat y ahí, vayamos abordándolo. ahí, Caro, con Giovanni, Caro Bon Giovanni, que es allá de de Guatimosín. Guatimosín, de mis inicios vitales. Eh, Ella pregunta de qué manera práctica y concreta son los aportes, por dónde se comienza, más allá de ver el conflicto, y cuál es la intervención profesional que se hace de este enfoque. Muy importante esa pregunta. Eh, por un lado, desde el enfoque sistémico, se parte a partir del tema que se trae, como en un trabajo personal también, eh, dentro de las si bien se trabaja distinto en lo familiar o más terapéutico que en lo organizacional, siempre estamos hablando de conflictos humanos, relacionales. Entonces, una vez que se detecta cuál es el conflicto, se trata de, a través de la técnica en sí, que hay distintas instancias, a través de entrevistas, a través de trabajos que son más vivenciales, que se pueden dar en forma grupal, en forma individual. Se trata por un lado, detectar el origen más profundo de ese conflicto, que puede ser, para que no quede en abstracto, puede ser un conflicto que se da con los clientes en general, que me pasa a mí, donde siempre me siento demandado y nunca alcanza lo que hago. eh, entonces, siempre tengo que dar de más y encima siempre hay como una insatisfacción del otro lado, para decir algo concreto. Entonces, por ahí investigando eso, nos encontramos con algo que puede ser personal, que se proyecta en la empresa, que tiene que ver con un lugar donde uno se ubica al brindar algo al otro y que facilita ese proceso. Entonces, de repente, cuando tengo otro tipo de vínculos o de relaciones con un cliente o lo que sea,
que no se da esa dinámica, no le presto tanta atención, pero cuando aparece me siento llamado a ese rol, digamos, ¿no? De sentirme demandado. Entonces se trabaja sobre ese lugar, sobre esos espacios internos que uno sin darse cuenta muchas veces va creando y que obviamente cree que están afuera porque se manifiestan en el afuera, pero es donde uno también va resonando, se va vinculando en esos conflictos y esa forma que muchas veces es inconsciente, después se va proyectando en la propia estructura. Entonces después me pasa lo mismo con mis empleados o con mis jefes o se manifiesta en la estructura. Y lo que hacemos a partir de intervenir el origen, que puede ser algo más personal o algo que se empieza y termina solo en lo laboral, es diseñar estrategias de acción, que ahí es donde se ve, digamos, el verdadero conflicto, porque a veces el diagnóstico es claro, y no sé si en esto querés decir algo, Emma, y el accionar, o la sugerencia de accionar también es bastante clara, pero después a la hora de hacerlo pasan otras cosas, digamos. Y ahí es donde Bueno, también se ve la gran complejidad que se da en las relaciones, digamos. lo que marca Facu era uno de los grandes conflictos que nosotros teníamos con nuestros clientes, que a veces uno lo traslada hacia afuera, pero cuando cambió el enfoque de empezar a mirar hacia adentro, ¿qué hacíamos nosotros que permitía que el cliente se tomara ese tipo de atribuciones que tal vez no estaban dentro de la dinámica? Fuimos tomando acción sobre eso. Una de las fortalezas nuestras que en todo este tiempo, viéndolo hacia atrás, fue detectar la situación y por más que fuera muy complejo, abordarla. Fue un aprendizaje continuo y eso es un poco también lo que nosotros compartimos con Facu. Son dinámicas sumamente reveladoras, son muy contundentes. El tema después es qué hago con esa información, de qué forma la llevo a la empresa, de qué forma genero las conversaciones que son necesarias para empezar a desenredar esos conflictos y qué acciones desde lo procedimental dentro de la empresa empiezo a tomar para que esos resultados cambien. Entonces, bueno, uno de los conflictos que estaba marcando Cafacu era un dolor muy grande nuestro de tener tal vez un matiz de clientes que realmente valoraban nuestro trabajo, que era sumamente fluida la relación, que era un feedback y un dar y recibir recíproco, y que teníamos otros clientes que eran muy demandantes, que, a ver, no se ubicaban en los pedidos, ni siquiera en los pedidos que estaban dentro de los servicios que nosotros brindábamos, y a veces tenían formas muy poco humanas a la hora de relacionarse, en las cuales tuvimos que poner límites, en ese sentido, siempre de buena manera, siempre de buena forma, pero esas situaciones aparecían para que realmente nosotros empecemos a valorar lo que estábamos construyendo, a no ceder desde un lugar argumentativo, porque cuando hablamos de empresas, hablamos de una relación en la cual uno está en un equilibrio. Me contratan para algo, yo brindo algo, alineo expectativas y vamos para adelante. Cuando empieza a haber un desequilibrio en toda esa situación y no se aborda desde ninguno de los dos lugares, ahí es donde empieza la tensión en el vínculo. Y hay veces que esa tensión se traslada durante mucho tiempo y nosotros después de todo este aprendizaje fuimos detectando cuáles eran ese tipo de conflictos, cuáles eran ese tipo de perfiles de clientes, de qué forma abordarlos y también hemos decidido hasta dejar de trabajar con algunos clientes de buena forma, de buena manera, pero consideramos que no era sano el vínculo para ninguna de las dos partes. Claro, ahí donde está presente esto que decía antes, alguien consulta, ahora lo voy a ver, Sí, acá. del fin, ¿no? Porque muchas veces uno, que obviamente lo económico es importante, ¿no? Pero uno por supuestamente cuidar lo económico, en realidad está generando un conflicto mucho mayor y que hace que después ese beneficio económico no tenga ningún sentido o que sea un precio muy caro. Entonces también la importancia del sentido que tiene por lo cual uno hace lo que hace. Eso también va perfilando y le dando otra estructura y también generando otro mensaje para la persona que viene a conectarse con lo que uno hace, ¿no? Eh, Acá si querés voy leyendo un poco, sí, Facu, así dale. vamos abordando. Hola, trabajo en un equipo de ventas de un servicio digital. El equipo no logra encontrar un ritmo de venta. Siento que siempre estamos poniendo la pelota fuera de la cancha. Si no es la crisis, es la pandemia. No soy la líder del equipo, pero por el tiempo que llevo en la empresa, soy la más experimentada.
no sé cómo acompañar a mis pares y cómo avanzar sobre esta situación que nos bloquea. Gracias, Facundo, por el espacio. Lindo tema ese, ¿eh? Sí, El tema de que siempre estamos buscando un valor externo que es nuestro limitante. sí, también como estamos en un contexto muy crítico, concreto en Argentina hace tiempo y ahora global, también es que obviamente eso que pasa genera un montón de contextos que limitan en un montón de niveles que son evidentes. También muchas veces, al poner solo el foco en ese lugar, es muy difícil dentro de la situación en la que uno está poder aportar algo para enfrentar ese conflicto o esa situación que se presenta. Y muchas veces en los equipos de trabajo, primero, si no hay una referencia clara de cómo es que se trabaja, si no hay un reconocimiento eh, al desarrollo del trabajo, es decir, si es lo mismo desde las esferas que nos dirigen, digamos, alguien que cumple, que se desarrolla con alguien que no, digamos, eso va generando un clima donde no es equitativo y donde empieza a restar para todos, digamos, porque no hay claridad en el rumbo de para qué hago lo que hago, si yo no soy reconocido. Entonces eso también va haciendo que uno trabaje desde un lugar con una predisposición que favorece los conflictos también. Y también dependiendo de dónde uno viene, dónde uno se ha posicionado, por ejemplo, cómo uno ha entendido el liderazgo o ser liderado, que hay ciertas estructuras que, bueno, el que lidera manda y somete porque es el que tiene el poder y no le importa el que está debajo, o el que está abajo siempre es sometido, digamos, y esa estructura replica, digamos, roles de víctima en los dos lugares, digamos, el que está arriba se cree que sus dirigidos nunca hacen lo que uno quiere y hacen mal y son malos empleados o malos, eh, digamos, dirigidos, y a la inversa, digamos, y en esos roles no se posiciona uno como adulto y de ver, bueno, qué responsabilidad tengo yo como miembro de este grupo, qué responsabilidad tengo yo como alguien que dirige este grupo, y detectar los conflictos para ir tirando posibles soluciones, desarrollando posibles estrategias que hagan más evidente realmente dónde está uno parado para tomar decisiones más claras. Pero si no se hacen esos procesos, las decisiones que se toman son como medio en el aire y después vuelve a aparecer el conflicto, en otros grupos quizás. O Con yo, respecto a lo que vos decís, Facu, que creo que es como la gran guerra, como también se plantea entre los departamentos de marketing y ventas, a ver quién tiene la culpa de ciertas cosas, de que no me genera demanda, el perfil de cliente que me estás trayendo, se queja el de venta que no es el que está alineado, por eso no cerramos. Lo mismo pasa con esta cuestión de empleador-empleado, que si uno se pone desde el lugar del empleador, de que los empleados no hacen lo que yo necesito, de que me están queriendo sacar ventaja, de que no están trabajando, de que están siempre, es la ley del menor esfuerzo, como piensa por lo general el que está del lado de dueño, que uno los escucha en todo este tiempo, es como que es recurrente esa queja, y del otro lado, desde el empleado, que también se pone en ese rol y que dice, no, solamente me quieren sacar ventaja, no me reconocen, voy a hacer lo mínimo, lo justo y necesario, que termina retroalimentando un sistema totalmente disfuncional desde ese lugar. Y como vos decís, a mí me gusta, que es algo que les recomiendo, que está en Spotify, en podcast, que se llama Soy Solo, de Leo Piccioli, que fue una persona que trabajó mucho tiempo siendo CEO de Staples. Y hay una frase que a mí me marcó desde el rol del empleado. Yo, si soy empleado de una empresa y no sé cuál es el nivel de satisfacción de mi tarea, no sé cuáles son los indicadores que mi empleador necesita para que mi tarea realmente sea efectiva, y mi líder o mi empleador no me las dice, es mi responsabilidad como empleado pedírselas. Porque si no, es como que también nos ponemos en ese lugar de víctima de que, está bien, no me dicen las cosas, entonces yo no sé si hago bien, hago mal, si
va a alcanzar, si no va a alcanzar, y me pongo en esa situación, porque acá también hablamos, como hay empleadores que no son buenos líderes, eh, también hay empleados que no son buenos empleados. Entonces ser claro es ese concepto también, ser adulto en esa instancia. Sí, y es muy importante entender que mayor responsabilidad, jerarquía implica también, o sea, quien abarca más, quien tiene a cargo más espacio, tiene más responsabilidad y es el que debe, porque por eso está en ese lugar. Y por lo tanto, el que está en el rol más básico, su responsabilidad es desarrollarse ahí, digamos, ¿no? Lo que pasa es que en las estructuras que son muy disfuncionales, sucede muchas veces que alguien que desempeña bien, se desempeña muy bien, no es reconocido, ni siquiera es visto, y alguien que se desempeña mal quizás hasta es premiado, ¿no? Entonces, yo doy un ejemplo muy básico y sigo con preguntas. Hace un tiempo trabajé con una persona que trabajaba en un banco, donde un compañero había formado partes de estafa dentro del banco, había estafado cliente con cuentas, una cuestión muy... Y la gerencia del banco terminó sin sancionar ni hacer nada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se baja a todo el resto, digamos, a la gente que no hace eso? Si alguien que lo hace, no pasa nada, cómo mira después ese grupo de trabajadores honestos, digamos, a sus dirigentes, digamos, cómo es mirado esa persona que hizo eso y siguió impune, digamos, sin ninguna sanción. Entonces, cada acontecimiento que se da en una organización, en un sistema, repercute en todo el grupo de trabajo. Y por eso es tan importante tener en cuenta y no ser ingenuo en ese sentido, porque eso quizá va aumentando y va generando mayor decadencia. Vuelvo a decir, independientemente de que los números den, porque acá no se trata solamente de eso. Es algo mucho más profundo, digamos, y que bueno, se está manifestando de muchas maneras a nivel mundial eso. Es lo que hablábamos del tema de lo ecológico, que creo que también Exactamente, las nuevas generaciones están siendo más conscientes de ese lugar, de decir, está bien, me puede dar un montón de dinero, pero ¿a qué costo? claro, Nosotros estamos, a ver, con Facu, que hemos intervenido en diferentes lugares, tanto en forma individual como conjunta, vos ves esta cuestión de que son empresas que le dan los números, son empresas exitosas y vamos a las métricas frías, como decimos, y vamos a los números, les dan muy bien. El tema que adentro están rotas, el nivel de estrés que manejan los dueños, los gerentes, las relaciones tóxicas, los conflictos, es una bomba de tiempo. exacto. Entonces, Y es ahí donde además, uno se pregunta, ¿a qué costo tanto éxito monetario como hablamos desde la cultura? Yo estoy dispuesto a soportar, porque a veces creo que hay grandes ejemplos que terminan pagando después todo lo que ganaron para mantener la salud. sí, y yo que he tenido oportunidad de trabajar en el fútbol profesional, eh, es que es un ámbito donde casi todos los jugadores profesionales tienen acceso no solamente a nivel económico, sino a reconocimiento, prestigio. Y fue muy sorprendente para mí ver que prácticamente el 5% de los jugadores que conocí disfrutaba de lo que hacía. Estaban completamente desbordados por el estrés, por la exigencia, por la imagen, por ser mejores Por la visibilidad. reconocidos, por la visibilidad, y el juego, que es lo que los llevó ahí, estaba ya completamente fuera de foco. Y era interesante ver cómo incluso aquellos jugadores que mantenían eso vivo y esa era la guía, en general incluso se desempeñaban mucho mejor. Por eso, y la gran crisis que también genera en alguien que supuestamente está en un lugar donde tiene que ser feliz o todos reconocen y por dentro sentir una gran insatisfacción, una gran malestar y por lo tanto diciendo, pero yo estoy donde todo el mundo quiere estar y me siento así, digamos, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, por eso todo esto está mucho más allá de simplemente lograr un rendimiento económico, digamos, si bien es algo que forma parte estructural. Acá alguien pregunta cómo se encara un proceso de constelación cuando no todos los miembros están comprometidos. Eh, Entiendo que si el sistema se modifica se puede llevar adelante aunque algunos no estén de acuerdo. En general eso se determina por el grado de responsabilidad. Por ejemplo,
en una estructura piramidal, quien está a cargo de un sector puede trabajar a nivel sistémico todo el rango que le corresponde, porque es lo que puede manejar esa persona. Entonces, yo si estoy en un nivel, no sé, soy gerente, digamos, yo no puedo ponerme a constelar la empresa entera. Puedo sí trabajar con mi área y tener esa mirada, y desde ahí accionar. Obviamente que si en otras esferas eso no es reconocido, no es mirado, eso tiene un límite, y hasta puede ser hasta problemático, porque a una organización que es disfuncional, algunas células empiezan a ser más funcionales, hasta pueden generar una crisis dentro de la empresa, que puede ser muy positiva, digamos, pero que bueno, eso hay que ver cómo se aborda en el momento. Por eso el grado de responsabilidad delimita el grado de acción y de lo que yo puedo abarcar, porque, por ejemplo, también se trabaja en instituciones educativas, digamos, ¿no? O instituciones en otros planos. Por ejemplo, si voy a trabajar a una universidad, un profesor no puede trabajar toda la estructura, pero el que está a cargo, el que dirige, sí puede trabajar con toda la estructura porque tiene el poder de ejecución sobre eso, puede mirar eso porque le corresponde. Entonces esto del orden es muy importante porque justamente esos desórdenes son los que generan conflicto, que por ahí alguien que tiene un puesto menor en realidad tiene más responsabilidad y lleva a cabo mucha más tarea que alguien que está en un puesto superior, digamos, y eso genera desbalance en un montón de niveles. Eh, por eso, eso delimita, digamos, hasta dónde se puede trabajar. Eh, Acá pregunta alguien, ¿este vínculo sistémico y esta base que sugerís crear es válido también cuando brindas un servicio a tu audiencia, por ejemplo, acompañamiento, autoobservación e indagación? En este caso, el profesional puede consultar para organizar esta base y dar desde un mejor lugar, porque parece que con vender un producto es más visible ver el conflicto, pero vender un servicio es muy complejo también el impacto que podemos causar en el otro. ¿Qué sugerís como proceso de creación de esta base que nombras? Por un lado, la base y el vínculo sistémico no es algo que se genera, es algo que ya está siempre, aunque uno no lo vea. Lo que primero uno hace es ver cómo funciona y ver cómo participa de eso, o cómo uno lo ha creado también inclusive, cuáles son las estructuras que se han creado. En base a eso se interviene sobre eso que ya está dado, que dependiendo la herencia, el tiempo que tenga una estructura, tiene distintos niveles de impacto, cómo se modifica y el tiempo que lleva. No es lo mismo una empresa, un proyecto que está iniciándose. Yo trabajé una vez en una cooperativa bueno, hizo una estructura y se reestructuró por completo y hasta cambiaron casi todos los miembros por el movimiento que se hizo y generó un movimiento completamente distinto. Eh, Porque se requirió eso, que no es algo que se dio en el trabajo, fue una consecuencia del trabajo, no es que el trabajo llevó a que se tome esa decisión. Eh, pero obviamente, mientras, si es algo que un proyecto que depende por ejemplo, un proceso de un proyecto personal que implica otras personas y yo lo estoy generando, obviamente trabajar sobre cómo yo estoy generando ese proceso ya va estableciendo una dinámica de trabajo que se vuelve cultura y se vuelve una forma, que después ni siquiera hace falta que se diga, ya sucede, digamos, ya es como en una familia, digamos, en una familia hay normas, hay reglas, hay estructura que no hace falta que alguien diga, bueno, acá se hace así, ya todos sabemos que se hace así, para lo bueno y para lo malo, digamos, ¿no? Entonces, mientras más conscientes hacemos esa estructura, más posibilidades tenemos de modificar lo que necesitemos modificar. Obviamente que eso a veces no es muy cómodo porque aunque sean estructuras disfuncionales, en muchos casos me beneficia esa disfuncionalidad, hace que yo no me tenga que hacer cargo de determinadas cosas, que no tenga que enfrentar determinadas otras. Entonces, también no es que lo saludable y lo que funciona mejor necesariamente es algo cómodo al principio. Después, obviamente, sí, pero es un proceso que uno tiene que transitar y que requiere de su tiempo, digamos, porque no es mágico eso. Eh, Quería leer algo que escribieron hace tiempo que lo quiero nombrar porque no entiendo bien qué quiere decir. Que Facundo Barrio Nuevo lo dice. Dice, suponiendo que eso es un abordaje de la situación, se acciona en consecuencia, pero sin embargo no hay resultado, existe algo así como, entre comillas, pone el destino de alguien o de una empresa, el destino, ¿no? En el sentido de que lo entiende Hellinger.
yo no sé qué significado le darás a lo que entiende por destino Hellinger, vos. Destino es una palabra muy compleja. Muchas veces se identifica con algo que está predestinado. Hellinger no entiende el destino así, entiende el destino como aquello que sucedió en la vida de esa persona y que representa la vivencia y el desarrollo o de una organización. Pero no establece eso qué va a pasar. Sí puede mostrar, digamos, una dirección en la que eso va, que quizá yo no pueda modificar dependiendo del rol en el que esté, la responsabilidad que tenga, porque yo puedo trabajar y no sé, veo que desde mi enfoque, desde mi área de trabajo, eh, las decisiones que se están tomando pueden llevar a un conflicto en la estructura, en las relaciones, pero esas decisiones no dependen de mí y quizá eso se muestra en un trabajo, y bueno, ahí yo puedo accionar limitadamente porque por ahí depende de otras personas. Pero yo eso lo aclaro porque por ahí la palabra destino genera esa idea y yo no tengo esa visión, porque muchas veces me ha pasado y pasa en constelaciones que uno ve una escena que parece que está diciendo que la dirección es una y después en la vida concreta de esa persona pasa algo completamente diferente. A veces parece que todo está bien y todo cierra perfecto y surge una crisis después de ese trabajo y a veces algo que parece o lo que se muestra en el trabajo parece muy caótico, muy complejo y muy difícil y al poco tiempo algo se acomoda y se ordena y empieza a funcionar. Entonces eso es lo maravilloso de lo fenomenológico y también de la vida en general, que hay una parte que se nos escapa, que no la podemos controlar, digamos. Por eso también hay que estar preparado para relacionarnos con esa complejidad que se da en esos ámbitos. Sí, a ver, que como Eh, vos decís, Facu, no es para nada cómodo ir abordando todo ese tipo de situaciones porque es profundizar en cuestiones personales también, porque todo lo que uno es como persona se refleja en el ámbito laboral. Entonces, por supuesto que tiene sus matices, su dificultad, pero yo, bueno, con Facu nos reunimos casi todos los meses a trabajar la agencia y demás, y él lo viene viendo desde todo este tiempo que venimos trabajando, que todo empieza a fluir de otra manera. Es mucho más contundente, mucho más sencillo, y también se saca un poco esa cuestión dramática de los conflictos. Se abordan desde otro lugar, con otra energía, con otra claridad, y cada uno desde el lugar, que sabemos que somos seres individuales, que tenemos cada uno un mundo demasiado complejo, pero también respetando la individualidad del otro, pero que queda muy claro cuál es el objetivo organizacional, porque estamos en una organización, en una empresa para cumplir objetivos. claro. Acá preguntan, ¿el reparto de ganancias dentro de la empresa soluciona algo los conflictos internos? Oh, Eh, qué temita. ¿Qué tema? Ahí hay una cuestión de paradigma que está arraigado muy profundamente en nuestra cultura y que por algo estamos en el momento que estamos como humanidad tan complejo, que es esta idea de eh, que para que a alguien le vaya bien, a alguien le tiene que ir mal, que alguien tiene que sacarle a alguien, digamos, ¿no? Y la dificultad que tenemos de ver en forma comunitaria los procesos. Y en muchas estructuras de muchas empresas eso se ve claramente. Y yo que siempre incomodo a muchas personas que me consultan con eso, porque bueno, son estructuras dadas, eh, son estructuras que como son, forman parte de la cultura, no se cuestionan, pero que pueden cuestionarse en muchos niveles, porque tiene consecuencias negativas en muchos niveles, y uno ve la parte que le afecta o que le conviene ver en ese proceso. Por ejemplo, si una empresa, digamos, tiene un buen desempeño en un determinado momento, bueno, cómo eso se distribuye o se redistribuye en toda la estructura. A veces no se distribuye nada, digamos, pero cuando hay una crisis, sí se redistribuye la crisis, digamos, o no se hace equitativamente. Y eso perjudica, digamos, a todo el proceso. Y ahí hay que como comprender, obviamente en la medida del rango, de la responsabilidad que se tenga, cómo se distribuye. Pero hay que cambiar un paradigma, digamos, a mí en ese sentido lo observo, de cómo eso se da.
porque eso obviamente después genera estructuras donde quienes están en un rol menos importante, bueno, se sienten menos identificados en las estructuras que están y van a aportar menos, digamos, porque justamente no son valorados, no son reconocidos. Como también muchas veces sucede lo contrario, y me ha pasado sobre todo en organizaciones pequeñas que quienes dirigen se esfuerzan por hacer eso y a veces no lo puede tomar porque son personas que vienen de estructuras donde han sido explotados y están esperando que los vuelvan a explotar, obviamente, tienen esa estructura porque les ha pasado y cuando hay un beneficio están esperando por dónde viene después la quita, digamos, ¿no? Porque si me da algo, esta persona está arriba mío, me va a querer sacar algo, porque justamente es una cuestión cultural. Entonces es un gran desafío construir otro tipo de relaciones. Y porque además si hay algo que ha demostrado esta situación colectiva, es de que dependemos del otro, sí o sí. Entonces, si queremos seguir aislándonos en una isla y pensar solo en nosotros y en mí y el al lado que haga lo que pueda, y no generamos estructuras a nivel laboral, organizacional, empresarial, que sean más cooperativas, más comunitarias, al servicio de- del grupo, no se trata ya de una cuestión ideológica, sino de supervivencia de la especie, digamos. Hay que, como decirlo con las palabras que son, digamos. Estamos en riesgo como humanidad si seguimos en esta dirección. Entonces, si no cambiamos esa estructura, tarde o temprano eso va a aparecer. Y se está viendo con los procesos sociales que están sucediendo en muchos países que en un montón de niveles económicos supuestamente están mucho mejor, digamos, como ahora en Estados Unidos o como ha pasado en Francia hace poco, porque justamente eso se manifiesta, y se manifiesta eso que no se quiere mirar y que se quiere tapar, digamos, tarde o temprano se manifiesta. Entonces, tenemos la responsabilidad en donde estemos en hacer lo que hacemos, para mí, desde mi perspectiva, de hacer otra cosa y generar otra estructura. Si no nos quedamos mirando cómo el mundo no funciona, pero yo en lo concreto, ¿qué tipo de estructura estoy generando? ¿Qué vínculos laborales, personales estoy generando? Ahí donde realmente se ve la gran dificultad de generar lo más grande, si en lo más pequeño no lo podemos hacer. Por eso creo que eso es un gran desafío y donde hay que hacerse muchas preguntas, digamos, no creo que haya una respuesta tampoco, porque cada estructura y cada organización, y eso con Emma lo hablamos bastante, es muy importante porque a veces dando de más también se generan desequilibrios. Si uno da Y de más, bueno, también genera el muchos tema de desequilibrios, lo que digamos. vos decías, que si no se trabaja la toma de conciencia desde varios puntos, vos podés ser un empleador que des un montón de compensaciones, que des un montón de beneficios y el equipo no lo tome en ese sentido. Es Exactamente. como que no lo registra, como que es parte y después surgen ciertas cuestiones, ciertos pedidos, ciertas situaciones que dejan a la persona repensando, diciendo, che, estoy dando un montón de cosas y del otro lado no pasa nada. Claro. Acá dice, es responsabilidad, Verónica, entonces no le alcanzo a leer el apellido, es responsabilidad del líder de equipo formar a su equipo en esos aspectos de crecimiento personal, en la necesidad de salir del papel de víctimas. ¿Qué pasa si en la compañía no se valora el líder que fomenta un equipo en crecimiento continuo? Bueno, eso es una buena manifestación de esto que hablamos, digamos, ¿no? Porque quizá en un nivel a la empresa no le conviene eso, digo por la estructura. Eh, entonces es como un desarrollo de liderazgo bien hecho, al no ser valorado, después eso no genera un proceso a largo plazo. Y obviamente quien lidera eh, tiene, digamos, la responsabilidad de hacer mejores a las personas que están bajo su cargo. No tiene toda la responsabilidad, pero sí tiene la responsabilidad como quien lleva a cabo, quien dirige. Y voy a dar un ejemplo que se manifiesta mucho en los deportes de alto rendimiento. En los deportes de alto rendimiento, sobre todo colectivos, en los momentos de mayor estrés es donde se ve el trabajo de los que dirigen. Porque, por ejemplo, un equipo que es de fútbol, para dar un ejemplo, de básquet, ante una situación adversa,
o compleja, depende cómo esté hecha la estructura de ese grupo y cómo ha sido liderada, va a generar mayor unión para sobrepasar esa situación y que poder quizá superarla, quizá no, o se va a desplomar. Ante la crisis, cada uno como se focaliza en el error de su compañero, no se siente respaldado, entonces no tiene fuerza el colectivo. Y eso, a mí que me gusta el deporte, digamos, es increíble cómo se ve y determina muchísimo, porque en el alto rendimiento todos son buenos. O sea, es el alto rendimiento, son todos buenos tenistas, son todos buenos jugadores de fútbol, de básquet, digamos, no hay grandes diferencias en cuanto a la capacidad atlética, la destreza, pero sí, sobre todo en los deportes colectivos, la diferencia se encuentra ahí. Y eso, en general, uno cuando investiga cómo ha sido la estructura de esos procesos, hay un gran trabajo detrás a nivel humano, a nivel del desarrollo, digamos, de los vínculos, eh, y que perdura mucho más allá a veces del deporte o de la profesión. Y eso también puede pasar en una organización, eh, en una cooperativa, en un montón de ámbitos, en un elenco de un grupo artístico, de teatro, que puede ser una empresa, digamos, una compañía también. Eh, yo creo que eso da un plus que se manifiesta de muchas maneras. Y no no va a garantizar eso que en el deporte ganes, porque puede que no, pero sí que se genera otro tipo de satisfacción también. O al menos en lo personal, yo creo que ese tipo de trabajo es el que tiene más sentido, eh, en todos los niveles. Creo que como vos decís, Facu, el tener una claridad de poder ver cuáles son las cosas que funcionan, cuáles no, y creo que uno de los grandes aprendizajes que fuimos teniendo trabajando con esta metodología fue ir abordando las situaciones lo antes posible, porque por lo general creo que la mayoría se puede llegar a sentir identificado que a veces suceden situaciones que molestan, que tal vez llevándolo al ámbito laboral no son efectivas, son errores recurrentes que impactan en la experiencia tanto del equipo como en la experiencia del cliente al cual uno está atendiendo. Y si deja que eso continúe y no se aborde, al ser consciente uno empieza, como se dice en la jerga, a hacer una bomba de tiempo, porque empieza esas cosas que no dice, las traga, hasta que en algún momento de conflicto se hace insostenible y las formas en las cuales uno reacciona son totalmente desmedidas. Y eso rompe las relaciones también. Exactamente, porque en algún momento Eh, eso va a aparecer. entonces, una de las cuestiones que nosotros tomamos como parte de la cultura de ABC y también es la que le convidamos a las personas o clientes con los cuales trabajamos es, una vez que sucede, sentarse y abordarlo. Nosotros lo vivimos en carne propia y también sabemos que es difícil abordar ese tipo de situaciones o marcar errores o marcar formas que no están funcionando o también tal vez esa persona o ese colaborador necesita capacitación. Eso es otra de las cosas que nosotros vamos viendo como una cuestión que se repite. Hay veces que personas, más que nada en empresas familiares, llegan a puestos de liderazgo sin tener la capacidad para liderar esos equipos. Claro. Llegan por una cuestión de apellido, llegan por una cuestión de mandato, pero no tienen la capacidad de liderazgo, ni a veces la capacidad Y las ganas técnica. también, a veces. Y tan bueno, eso ni hablar, es una cuestión ya de familia, mandato, tengo que hacerlo Sí. por la familia, pero la verdad que me gustaría estar haciendo otra cosa. Eso Quería se nota en aprovechar. la estructura. Te interrumpo porque justo hay una Sí. pregunta, hay dos preguntas que tienen que ver con esto. Laura pregunta desde qué ámbito se trabaja cuando existe un conflicto a nivel empresa familiar cuyo origen se encuentra en la familia. Bueno, voy a aprovechar que tenemos acá porque lo voy a hacer gráfico. Permiso, voy a hacer. Ah, no, no puedo compartir pantalla yo. Ahí te Eh, doy permiso, quédate bueno, tranquilo, ya te doy. pero lo voy a hacer con un grafiquito que vi el otro día y que es muy, muy práctico para que se entienda esta pregunta de cómo se interviene una situación. Si no, no se puede, no importa, lo explico o lo voy explicando. Acá está, Ahí listo. intenta, Facu, ahí ya te Sí, di está. acceso. ¿Ven la pizarra? Bueno, acá se ven las preguntas. Ahí va. Por ejemplo,
Si una empresa, por ejemplo, esto puede ser el ámbito de la empresa, el sistema de la empresa, y esto es el sistema familiar, digamos. En una empresa familiar, esto está así, bien entrelazado. Entonces, eh, donde lo que sucede acá, en este ámbito, Fíjate, Facu, que no se sí, está viendo ¿no se la está viendo? pantalla. No, Ah, no. bueno, entonces Fíjate qué screen compartiste. compartir la, la pizarra, no se ve, bueno, entonces no importa, lo voy a explicar, porque lo comparto como lo comparto siempre, pero si no se ve lo voy a decir de Bárbaro. forma más básica, dejo de compartir. Bueno, lo que decía era que estaba mostrando una imagen que si en un sistema, el sistema familiar, como representando una esfera de contacto y la empresa tiene otra. Y cuando es una empresa familiar eso está superpuesto. Entonces, sobre todo se dan conflictos que están dentro de la familia, se manifiestan en la empresa. Por ejemplo, mi papá es el dueño, fundador de la empresa y yo necesito reconocimiento personal de mi papá como hijo y de repente eso lo manifiesto en la empresa generando dinámicas, situaciones, conflictos que tienen que ver con mi padre, pero no él como empleador mío, como dueño, sino por cuestiones de ser su hijo y conflictos de, esto es muy común, de pareja, de hermandad. Entonces, en general, la mayoría de los conflictos que se dan en las empresas familiares, que suelen ser muy conflictivas por esto, tiene que ver con lo afectivo y la necesidad de reconocimiento que hay dentro de la familia. Entonces después, cuando se tienen que dividir bienes o hay herencias, es un caos, porque en realidad el dinero, lo material, pasa a ser como la excusa para manifestar reproches, reclamos internos que obedecen a algo mucho más emocional, aunque la persona ni se dé cuenta. Entonces, que la estructura de la empresa esté clara, que no pase esto que decía Emanuel y que lo tengan claro en todos los miembros, fortalece las relaciones laborales y las relaciones familiares. Y a la inversa, si yo quiero, como por ejemplo dueño de un proyecto, quiero posicionar a mi hijo ahí y por ahí esa persona no quiere, no tiene la capacidad, lo único que hago es generar conflicto con mi hijo, generar conflicto para la empresa, porque por ahí otra persona que quizás no es ni siquiera un hijo mío o familiar, está capacitada y quiere desarrollar eso. Entonces, eh, eso es todo un proceso que es muy difícil en lo familiar porque se pone en juego la afectividad y lo que cada uno cree que es lo mejor para el otro, que ahí es todo un tema, digamos, porque yo me he encontrado muchas veces trabajando con personas que heredan eh, y heredan como grandes estructuras, pero no quieren estar ahí. Entonces, eso obviamente pasa, de hecho, con un gran porcentaje que segundas y terceras generaciones desaparecen esas empresas porque, bueno, todo el impulso y lo que desarrolló no está. Y no hay quien lo sostenga, quien lo innove, quien lo vuelva a generar. Eh, Digo, a- como vos también decís, Facu, tenés personas que siguen el legado porque en cierta manera les gusta, pero si vos les preguntás porque a veces te lo manifiestan, preferirían estar haciendo otra cosa. Sus claro. sueños es otra cosa, es desarrollarse en otro ámbito. Y Pero bueno, logran convivir con esa situación porque también lo que hace les gusta demasiado, entonces bueno, lo pueden sobrellevar, pero es muy común. acá hay dos cosas que aportan interesantes. Cita preguntó hace, no sé qué hora es ahora, pero hace un rato, ¿cuánto tiempo lleva a desentrañar los conflictos dentro de una empresa desde el enfoque sistémico? Bueno, una de las cosas más interesantes de las constelaciones, no solamente a nivel organizacional, sino familiar, que tiene una gran velocidad para ver el conflicto. Quizá en una constelación que dura 1 hora y media, 2 horas, uno puede relevar orígenes del conflicto que quizá bajo otras metodologías lleva muchísimo tiempo, que eso es uno de los grandes aportes de este enfoque, eh, y que bueno, esa es la parte más difícil de explicar porque es lo más vivencial, en cómo es la técnica, eh, pero que muchas veces tiene que ver con estos
niveles más invisibles, ¿no? Y entonces no es tanto la velocidad de ver el conflicto, de hecho muchas veces lo que pasa del enfoque sistémico, que lo que cree la persona que es el conflicto, no es el conflicto. Uno cuando abre un trabajo, muchas veces va a suceder que este conflicto que parece ser lo central en realidad está escondiendo algo mucho más profundo, que es lo que por ahí es difícil de mirar. Verlo, descubrirlo no es tan difícil, no lleva tanto tiempo. Lo que a veces lleva tiempo es modificarlo, porque implica eh, reorganizar un montón de cosas a veces, que son más saludables, pero que también tienen un sentido a lo largo del tiempo en la propia estructura de la empresa o de la familia, y por lo tanto no se va a desprender tan fácil de eso, porque aunque sea disfuncional y genere sufrimiento, conflicto, ha funcionado hasta ahora. Entonces ahí entra un juego bueno, es el gran desafío que se tiene cuando uno quiere modificar esas estructuras. Pero justamente si se integra las funciones positivas que hay detrás de esos procesos y se transforman en algo mucho más amplio, uno incorpora lo bueno que trae eso y mejora los aspectos que eso excluye. Y eso ya depende, digamos, de la flexibilidad que tenga la estructura, de cómo se integra eso. Eso ya depende, es autóctono de cada organización. Y lo hilo con algo que dice Carolina, que cuando te salís, digamos, me refiero a la familia, me parece, te sentís fuera del clan y hasta entendés que eso es muy frustrante, y que entendés, y hasta que entendés eso es muy frustrante, muy frustrante. Esto es algo muy importante, sobre todo en las empresas familiares, pero en general, en las familias, en los grupos. Eh, Hellinger dice que para evolucionar, para crecer, hay que perder la inocencia, sentirse inocentes. ¿En qué sentido sentirse inocentes? De que, claro, si yo respeto los mandatos de lo que me dijeron que hay que hacer, aunque sean contraproducentes para mi salud, mi desarrollo, hay un nivel de mi conciencia que está tranquilo, porque soy buen hijo, soy buen empleador, buen empleado, lo que fuere que a mí me enseñaron que era eso. Si Estoy yo dentro de los empiezo, estándares. claro, yo si empiezo a cuestionar eso, no, me empiezo a salir de ese lugar y también de ese refugio salgo. Aunque sea algo más saludable, hay una parte mía que se siente muy vulnerable, muy expuesta, y eso obedece ya a una estructura arcaica de nuestra conciencia, que somos una especie que dependió Ujú. siempre de la grupalidad y la comunidad para sobrevivir. Nuestra cultura actual desarrolla y expone al individuo como si fuera el centro de la cultura y del deseo y la libertad individual, pero eso es algo muy nuevo en la especie humana. El 99% de nuestra historia, nosotros éramos completamente dependientes del grupo, éramos completamente prescindibles para el grupo. Lo importante era lo comunitario y lo colectivo, y esa estructura sigue en nosotros. Entonces, cuando pasa cualquier fenómeno que nos revive esto de poder estar fuera, eh, genera una gran crisis, genera una gran dificultad, al punto que diría estadísticamente que es más común que la persona siga en ese lugar aunque sufra, que salir de ahí y generar algo nuevo, porque me genera esta separación, que es ficticia, porque uno nunca deja de pertenecer a la familia. A las organizaciones sí, el vínculo se termina cuando uno sale, pero de la familia uno no puede salir, porque eso es algo vital, digamos, eh, pertenece de hecho a los ancestros que ya no están vivos. Bueno, un poco lo que vos planteabas, Paco, en esta dinámica de cómo ir rompiendo moldes, ir rompiendo creencias, para también irse encontrando cada uno en un lugar mucho más cómodo, por más que ese proceso, que bueno, es una cuestión compartir la experiencia personal desde lo personal y profesional, no es para nada cómodo. No es para nada cómodo, pero con el tiempo se empiezan a acomodar las cosas, uno se empieza a sentir de otra manera y también las emociones las puede gestionar desde otro lugar, que es un poco la conclusión de todo esto. Tanto Javi, como, que es mi socio, que él tiene 25 años,
yo estoy por cumplir 35 ahora en diciembre, tenemos una distancia generacional bastante marcada, que bueno, nos fuimos apalancando, él también empezó a trabajar con Facu, teníamos cuestiones muy en común los dos, en ese sentido, yo por la cantidad de años y por la experiencia me tomaba las cosas desde otro lugar, pero me sentía muy reflejado en un Emanuel hace años atrás de la misma forma, de esta cuestión de poder salir, de que no todo el mundo va a resolver como uno, de que no todo el mundo va a tomarse las cosas como uno, ni va a accionar como uno, y poderse mover desde ese lugar también, como dice Facu, de inocencia, sino que cada uno es un mundo y poder respetar la individualidad del otro y saber que el otro hace lo que puede a veces, no lo que quiere, y poder uno decir, bueno, pongo límites, pongo una distancia sana y genero un vínculo en el cual tampoco tal vez me involucre tanto o termine dando tanto sabiendo que después del otro lado no va a haber una cuestión recíproca. Y ahí ya no hay responsabilidad del otro ni de ambos, porque si no yo deposito la responsabilidad en el otro no se da cuenta, entonces ahí la pregunta sería, ¿cómo yo no me doy cuenta que el otro no se da cuenta? Esa es mi responsabilidad, y yo ahí tengo que accionar. Y eso va permitiéndome poner límites, generar otras estructuras que decanta después solo, bueno, a ver si este vínculo, esta relación funciona o no. Y ahí donde está la complejidad, porque hay que tomar decisiones, digamos, ¿no? Pero obviamente ahí uno ya deja de formar parte del problema, que es muchas veces lo más complejo, ¿no? Ver la parte que uno tiene en eso, en la familia, en las organizaciones, en las estructuras laborales, porque estamos, y esto es cultural, en una cultura que está muy aniñada en un sentido de donde nos cuesta mucho estar posicionados como adultos. Entonces siempre el problema está afuera, más allá de que el afuera es fundamental, pero nos desligamos rápidamente de nuestra responsabilidad y por lo tanto quedamos a merced de eso que pasa afuera y no tenemos posibilidad de cambiarlo. Y no, tampoco nos comunicamos como adultos. Cuando alguien me dice algo como adulto, me cuesta tomarlo, no tomármelo personal, ponerme susceptible, como es muy difícil a veces la comunicación porque no estamos entrenados en eso. Y ahí hay todo un trabajo que se lleva a todas las esferas en general, ¿no? De cómo nos comunicamos, la distancia que hay entre lo que yo digo, con lo que yo siento, con lo que yo hago, y cómo esa incoherencia se manifiesta a muchos niveles. Eh, que bueno, otra área donde eso se ve mucho es en la crianza. Si uno no es coherente con los hijos, por más que diga cosas hermosas, que sienta cosas hermosas, eso se manifiesta, digamos, ¿no? Sí, como Y vos decís, Facu, el liderazgo el liderazgo se nota más por las acciones que por los dichos. Entonces, por más que nosotros tengamos un argumento, un discurso muy ayornado, técnico y demás, como Facu lo dice, tanto en la crianza, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones laborales, lo que va a marcar un límite y va a generar confianza es cómo nosotros accionamos. No hay otra forma de generar confianza en ese sentido, porque hasta las personas que técnicamente o intelectualmente no están formadas, la incoherencia tiene una vibra muy espectacular y muy sutil que uno se da cuenta cuando te están vendiendo, como se dice en el dicho, pescado podrido. Uno lo siente en el cuerpo, ese tipo de incoherencia. Entonces, llevándolo a esta cuestión de empresa o de organización, que también a veces lo escuchamos mucho por parte de los líderes, ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta también que la estructura está viciada? Porque hay empresas que tienen años trabajando de la misma forma, años de personas en diferentes puestos, pero una vez que yo empiezo a transitar esta dinámica y empiezo a querer que mi empresa tenga otro tipo de calidad de relaciones y otra calidad de resultados, porque acá también es qué pasa con las personas que se adaptan a ese tipo de cambio y qué pasa con aquellas personas que quieren seguir en la misma sintonía, porque es uno de claro. los grandes, preguntas, porque acá también uno de los argumentos de los líderes es, o de los dueños, che, pero si lo tengo que echar, tengo que desembolsar una tortadita, en ese sentido.
El tema, ¿cuál es el beneficio de tomar ese tipo de decisiones o cuál es el impacto en la empresa de tener personas en las cuales yo no confío, en las cuales no me demuestran, por supuesto, una vez que organicé toda la empresa, no es que me voy a dar cuenta en la situación actual, porque tengo que trabajar muchísimo en los procesos para detectar cuáles son aquellas personas que no están siendo funcional y también darles una oportunidad, capacitarlas, Claro, eso es sumarlas. fundamental, porque uno si le eh, demanda, pero no le da las herramientas para, eso que es muy es la común gran eso incoherencia, digamos. muy común de personas que llegaron por una cuestión de ósmosis a puestos de liderazgo por una cuestión de confianza o cantidad de años en el puesto, pero tampoco se les brindó herramientas desde la organización para que sepa liderar, para que sepa armar estructuras, para que sepa monitorear, para que sepa hacer reingeniería de procesos. No se le dio herramientas, se la puso ahí y como decís, macho, arreglate, Sí. y es Claro. complejo, porque ahí también es la responsabilidad del dueño, del líder, de haber puesto personas tal vez en puestos claves que no terminan siendo funcionales y se nota en la estructura. Acá Facundo Baranuevo pregunta que algo muy importante de la mirada sistémica, dice, teniendo en cuenta que en una empresa el vínculo se termina cuando se sale, a veces pasa que una persona con jerarquía que se va deja una impronta y es difícil salir de lo que dejó en la estructura. Esta dificultad puede ser por una falta de reconocimiento. Bueno, esto es muy importante. El reconocimiento es fundamental en los sistemas. eh, Porque el reconocimiento lo que hace es entender que aunque ahora se haga algo diferente y se mejore algo, siempre es sobre una base que ya estuvo dada. Y muchas veces, cuando uno viene después y por lo tanto tiene una mirada más amplia porque ya se hicieron procesos que uno no tuvo que atravesar, y por lo cual yo no podría ver ahora lo que veo si no se hubiese hecho eso, que se genera como un anacronismo, ¿no? Entonces yo creo que me creo mejor o creo que tengo más capacidad porque puedo ver eso que esa persona que estuvo ahí no veía. Pero ¿cómo se llegó a que esto sea lo que es? Entonces, el reconocimiento une eso y permite, y en general, esas personas, cuando son reconocidas, de verdad, no como jarabe de pico, diría un amigo, de verdad, son más generosas y aportan su experiencia al servicio de las personas nuevas que por ahí tengan ideas más innovadoras y se unen esas dos fases, la experiencia con lo nuevo. Pero si el que viene con ideas, aunque sean ideas buenas, digamos, no estamos hablando de que sean erradas, pero quiere pasar por encima a ese proceso que hubo antes, y esa persona se va a sentir violentada y quizá no sea receptivo a esas nuevas ideas. Entonces, esa ingeniería dinámica es muy importante para que todos estén fuertes. Y, y también pasa en las familias, digamos, ¿no? Yo no le puedo pedir el mismo nivel de comprensión sobre fenómenos sociales actuales a mi abuela, que quizás fue criada en otro contexto, por ejemplo, ahora con todo lo que está pasando con el feminismo, quizá mi abuela, que tiene 90 años, que fue criada en otro contexto, que vivió una experiencia muy distinta, no le puedo pedir que tenga la misma mirada que una chica de 15 años, ahora que tiene conciencia de un montón de procesos, pero que las tiene en gran parte gracias a esas mujeres que vivieron y transitaron todo lo que se transitó, sobre todo las que empezaron a denunciar eso que ahora ya es más masivo. Entonces, entender cuál es mi lugar y dónde estoy posicionado me vuelve más humilde. Si no, me pone en un lugar ficticio de que de alguna manera uno es un iluminado y en realidad no, uno llegó en un determinado momento de las cosas que puede ver un poco mejor y un poco más por lo que pasó antes. Entonces, el reconocimiento es fundamental ahí. Y bueno, como vos decís, Facu, este tipo de enfoque no quiere decir que uno llega, hace borrón y cuenta nueva, porque está muy lejos de eso, sino que uno toma la fuerza que tuvo esa organización, esa empresa, ese equipo, porque trabajamos con empresas que a veces tienen más de 40, 50 años, y algo se hizo bien en todo este tiempo para que una empresa dure tanto tiempo y sea rentable, porque por lo general la mayoría de las empresas mueren entre los primeros 3 y 5 años.
y es un gran porcentaje la que no pasa esa brecha. Entonces es tomar la fuerza de todo lo que se hizo, de la forma en que se hizo, y darle otro abordaje, darle otra mirada y también darle otro tipo de estructura para que sea más sustentable, para que sea más ecológica para todos los integrantes dentro de la organización. Bueno, no sé si hay alguna... Así nos pasamos un poquito Sí, de la hora, nos entretenemos con este tema, la sí. verdad que nos gusta mucho. Así Pero que estaba si hay viendo la algún, hora y digo, bueno, por ahí ya están sí, medio ya cansados. vayamos. Así que no sé si alguien más quiere preguntar algo o alguna duda con todo esto que se compartió, lo sistémico, de la coherencia, de la comunicación. Eh, Ahí agradece. Cita, que no sé el Muchas nombre, ese gracias, que muy te claro. Bueno, acá también nos pusieron al principio María Raquel Burgueño. Ajá, Solo felicitarlos, gracias por difundir la herramienta. Es muy importante que las nuevas generaciones conozcan esta mirada y lo puedan aportar a los vínculos personales, familiares y de las organizaciones. En mi caso también soy consteladora y trabajo los temas legales de la familia y en la empresa, escribanía sistémica. Que sí, también está el tema en Brasil, como lo habíamos hablado, está muy en tendencia la utilización de las constelaciones jurídicas. Sería, Facu. claro, sí, sí, yo tengo un colega que es abogado, que fue compañero mío hace 10 años más de la formación y que él también ha hecho ese mix y, por ejemplo, la diferencia que hay en un abogado que aborda un conflicto de tenencia entre los conflictos de una pareja que se separa, que tiene en cuenta lo sistémico, que tiene en cuenta qué es lo más importante para los hijos, que es poder estar conectado con ambos, eh, con el papá y la mamá, cómo pueden ayudar a llevar una situación muy conflictiva, a que los padres entiendan qué es lo mejor y por ahí puedan separar los conflictos de la pareja de sus roles, ¿no? Y el gran impacto que tiene eso y la diferencia que hay si uno va a parar de un asesoramiento que va a recrudecer el conflicto, va a profundizarlo para tener otros beneficios económicos o lo que fuera, pero que debilita y perjudica sobre todo a los niños, por ejemplo, ¿no? A los Sí, hijos. más que Eh, nada y desde es- un interés personal o individual y no ver toda la dinámica del sistema para que cada una de las partes, por más que no queden demasiado cómodas, sea lo más justo, entre comillas, o más equilibrado. Exacto, y esto es lo mismo, pero en el ámbito organizacional también se trabaja en salud, en pedagogía. Nosotros estamos en proyectos de crianza también, crianza respetuosa se llama. Hay muchas fases de esta mirada sistémica que son muy interesantes. Así Bueno, que bueno, Facu, ya nos pasamos un sí, poquito, agradecemos a todos, ahí muchos saludan, muchos así que les mandamos saludan. saludos también desde acá. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse quedado un ratito más de lo estipulado. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquiera de las dudas pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea ABC Group Consultora, Facundo Fagioli. Nos encuentran en las redes fácilmente. Así que muchas gracias a todos y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos.